Maravillas de Europa. Los gigantes de Europa. Solitaria en el océano Atlántico, en el límite del mar de Noruega, encontramos Islandia. Es la isla de la marginalidad, el extremo occidental del continente europeo. Un lugar de características únicas. Entre estas características destaca un gigante colosal, el glaciar Vatnajökull. Cubriendo 8.400 kilómetros cuadrados, el equivalente a la superficie de Córcega, el Vatnajökull es el glaciar más grande de Europa. Si excluimos los glaciares de la Antártida y Groenlandia, es también el más grande del mundo. Las grietas del glaciar cortan la superficie cubierta de nieve, permitiéndonos comprobar sus gigantescas dimensiones en la zona sur, donde su grosor medio es de 800 metros, pudiendo llegar a los 1000 metros. Las lenguas del glaciar se deslizan en dirección al mar. Una de ellas, el Breiðamerkurjökull, en invierno viene a morir a un lago helado, el Jökulsárlón. Desde el frente del glaciar se desprenden bloques de hielo que se dirigen hacia el océano a través del lago. Los más grandes emplean varios meses en alcanzar el mar. En invierno, cuando los témpanos de hielo cubren el lago, los icebergs, algunos gigantescos, son accesibles. Entradas más o menos escondidas dirigen a los visitantes al corazón del hielo. Los turistas son introducidos en un mundo increíble, compuesto únicamente de formas cristalinas y paredes azuladas. Las burbujas de aire, prisioneras durante cientos o tal vez miles de años, saldrán a la luz. Como las burbujas, el polvo basáltico está incrustado en el hielo como resultado de los numerosos episodios volcánicos que han marcado la historia de Islandia. Pero quedará libre el próximo verano. Con la llegada de la primavera, los témpanos se deshielan y liberan los icebergs. Todos los años, el Jökulsárlón, que no existía a principios de siglo, le va ganando terreno al glaciar. En los últimos 50 años, el glaciar ha perdido 1 metro de grosor. Los icebergs continúan su lenta progresión. Cual embajadores del gigante islandés, son enviados al mar como prueba de la inmensidad del glaciar. A pesar de su gradual pérdida de tamaño, el Vatnajökull posee un volumen de 3.500 kilómetros cúbicos de hielo.
Citius, Altius, Fortius. Más rápido, más alto, más fuerte. Este fue el lema sugerido por Pierre de Coubertin para simbolizar la reunión de los mejores deportistas en los Juegos Olímpicos. La naturaleza posee también sus campeones, sus récords, sus dimensiones gigantescas que provocan en el hombre retos, vértigo y fascinación. El coloso europeo que más nos ofrece de acuerdo con estos tres parámetros es la magnífica y gigantesca cordillera de los Alpes. Con 1000 kilómetros de largo y 200 kilómetros de ancho como media, la cadena se desdobla en un arco circular desde Maribor, en la frontera de Eslovenia, hasta Niza, en la Riviera Francesa. Se extiende por 6 países: Francia, Italia, Alemania, Liechtenstein y Austria. La formación de la cadena es reciente, data de la era terciaria, y es el resultado del choque de las placas tectónicas de África y Euroasia. La cadena montañosa ha estado erigiéndose desde hace 37 millones de años y aún continúa creciendo de 1 milímetro a 1,5 milímetros cada año. Al mismo tiempo, la fuerte erosión iniciada en el período glaciar del Cuaternario continúa y reduce la altura de la cadena en aproximadamente medio centímetro al año. Dentro del continente europeo, la península ibérica y Sicilia son los lugares que albergan menos montañas de más de 3000 metros. Los Alpes, por el contrario, están formados por una serie de cumbres superiores a esta altitud. En los Dolomitas, la Torre Trieste es un curioso ejemplo de las altas cumbres italianas. En Suiza, el Cervino, con forma de pirámide y con sus casi 4500 metros de altitud, es la cuarta montaña más alta de Europa. Altius, la mayor cumbre, ha abandonado el grupo. El Mont Blanc despliega su majestuosidad ante el hombre, que no puede más que rendir homenaje a la montaña que une cielo y tierra. Hoy, no hay cumbre en este colosal macizo a la que el hombre no haya llegado. Temporal y frágil ante la montaña, símbolo de poder y eternidad. Aquí la aventura de los escaladores adquiere una dimensión espiritual. A través de su personaje, Juan Salvador Gaviota, Richard Bach relató esta baldía aspiración de llegar más alto. No quiero honores, no tengo deseos de ser líder. Tan solo quiero compartir lo que he encontrado, mostrar estos horizontes frente a todos nosotros. Fue en 1786 cuando dos habitantes de Chamonix, Balmat y Paccard, disfrutaron por primera vez del paisaje que el Mont Blanc ofrece desde sus 4807 metros de altitud. Cerca del Mont Blanc se encuentra el pico La Aguja de Mediodía, famoso por su teleférico, el más alto del mundo. Aquí, a 2700 metros de altitud, se inicia para los esquiadores un maravilloso descenso de 18 kilómetros a través del Valle Blanco. En la estación de tren de Montenvers, a 1913 metros, el tren deja a sus pasajeros directamente al borde del mar de hielo. Esta es una de las peculiaridades que otorgan a este glaciar su innegable fama mundial. El mar de hielo, alimentado por la nieve acumulada a lo largo del año, desciende desde su nacimiento a 3000 metros como un río sobre las laderas del Mont Blanc. Debido a su peso, la nieve se transforma en hielo
y fluye a una velocidad de 1 centímetro por hora hasta los 1500 metros, altitud que alcanzará aproximadamente 100 años más tarde. En un año, el glaciar cubre una distancia de unos 100 metros y su ajuste al terreno lo va rompiendo. Esto provoca las grietas del glaciar, algunas de varios metros de profundidad. Hay más de 50 glaciares en el macizo del Mont Blanc. Algunos, como el Mar de Hielo, que tienen un ligero declive, son caminos ideales para penetrar en la montaña. Otros son glaciares de paredes abruptas y de difícil acceso. El glaciar de Bossons es el mejor ejemplo. Es considerada la cascada de hielo más larga de Europa. Arrastra masas de nieve de las laderas del Mont Blanc hasta unos 1200 metros de altura. Ningún otro glaciar alpino se desplaza tan lentamente. Mucho más al norte, la cadena montañosa escandinava no supera los 2500 metros de altitud. En la zona sur, dos inmensas planicies, el Jotunheimen y el Hardangervidda, cubren la mayor parte de Noruega. 900 metros sobre el nivel del mar, el Hardangervidda cubre 10.000 kilómetros cuadrados. Es la altiplanicie montañosa más grande de Europa. El Parque Nacional Noruego ocupa 1/3 de su extensión. Esta región salvaje, atravesada por numerosos ríos, es un paraíso natural para los pescadores y los amantes de la naturaleza. A una altura menor, la mayor planicie del norte de Europa se extiende desde Francia hasta Rusia. Situada en su centro, Polonia, es plana en su mayor parte, excepto en el sur, donde los Cárpatos, a caballo de la frontera eslovaca, dan al paisaje una apariencia más ondulada. A través de este paisaje discurre el río Dunajec, que nace en la frontera y tras encontrarse con el Vístula, fluye a través de Polonia en dirección al mar Báltico. Los rápidos que se forman en el río atraen a los visitantes polacos, la mayoría de ellos de Cracovia, 60 kilómetros al norte. Una de las grandes atracciones turísticas es el rafting. Es también una zona adecuada para pasear. Numerosos caminos de marcha han sido creados alrededor del Parque Nacional para preservar las plantas poco comunes que aquí se dan. Pero son sin lugar a dudas las grandes gargantas que el Dunajec formó en el macizo calizo de Pienini las que conforman el paraje más impresionante. Para obtener una idea de su majestuosidad, es necesario una ascensión de al menos 1 hora para alcanzar puntos de vista de otra forma inaccesibles. El río Bicaz también ha dragado su curso. Al sur de la ciudad del mismo nombre, las agitadas aguas han erosionado la roca lentamente, creando las espectaculares gargantas de Bicaz. A lo largo de sus 20 kilómetros de longitud, son especialmente impresionantes las abruptas paredes de casi 1000 metros.
Nos encontramos en Rumanía, al norte de los Cárpatos orientales. En el fondo de la garganta se construyó una pequeña carretera a lo largo del río. El pasaje es tan estrecho que fue necesario excavar la roca para continuar la construcción. Es asombroso lo abrupto de las paredes. En estas laderas habitan tan solo animales robustos, como el gorrión, morador de las altas montañas, o la gamuza, especialista en relieves accidentados. La fragilidad de la caliza que formó la región del Causse, en el sur de Francia, ha ayudado a crear valles estrechos y profundos como las gargantas del Tarn. El río que discurre al pie de estas gigantescas paredes nos invita a disfrutar de un inolvidable descenso. A diferencia del Bicaz, las gargantas del Tarn se caracterizan por su longitud. Nos ofrecen una notable sucesión de vistas y lugares espléndidos a lo largo de 90 kilómetros. El río Tarn ha utilizado una serie de fallas ya existentes para crear un tipo de cañón de paredes escarpadas y espléndidos corredores. En el fondo del cañón, la anchura del valle varía entre los 30 y 500 metros. Más arriba, los acantilados se separan hasta los 2000 metros. ...200 kilómetros al este, el río Verdon, que nace al pie de la Tête de Sestriere, se precipita en el valle en un torrente de aguas verdes. Remansado por las presas, el flujo varía con las estaciones. Tras 200 kilómetros a través de montañas alpinas de piedra caliza de la Provenza, se encuentra con el río Durance. En la segunda mitad de su recorrido, viaja durante 21 kilómetros a través del cañón más profundo de Francia, que en algunos lugares llega a los 700 metros. Las gargantas del Verdon, más profundas que las del cañón del Tarn, no son suficientemente anchas para poder construir una carretera. En algunos lugares, tan solo 6 metros separan sus paredes. Un sendero nos permite caminar por el fondo de las gargantas y descubrir sus túneles, aberturas y corredores. La Provenza, y especialmente las regiones de Languedoc, encierran maravillas ocultas. De nuevo, gracias a la naturaleza de la roca caliza, se ha formado un singular mundo subterráneo. Las cuevas descubiertas han sido abiertas al público, que acude en gran número. 15 de ellas, de excepcional calidad, pueden ser visitadas a lo largo de los 250 kilómetros que van desde el río Rin hasta Carcassonne.
El conjunto representa 500 kilómetros de galerías y cada año se descubren más. Francia y Estados Unidos son los países del mundo que poseen mayor número de lugares subterráneos. Francia sobresale del resto de naciones europeas con 106 cuevas abiertas al público, 10 de ellas famosas internacionalmente. Solamente Francia posee la mitad de los emplazamientos del continente. Entre los gigantes franceses enterrados se encuentran los más profundos abismos del mundo. Sin embargo, la cueva más grande se encuentra a 1000 kilómetros al este, en Austria, en la ladera del Tenengebirge, a 1641 metros de altitud. La entrada nos conduce a las cuevas de Risenbel, que significa el mundo de los gigantes de hielo. La enorme acumulación de hielo de esta cueva imprime un carácter particular en las cavidades más cercanas a la entrada. Estas formaciones de hielo pueden llegar a tener un grosor de 20 metros y son una vista majestuosa a los ojos de los visitantes. Esch Risenbel es un conjunto de pasajes y cámaras de más de 50 kilómetros, descubierto en 1878. Esta gigantesca cueva se extiende 10.000 kilómetros cuadrados en la roca alpina. Es la mayor cueva de hielo del mundo. Los Pirineos, situados a lo largo de la frontera hispano-francesa, son la tercera cadena montañosa de Europa tras Sierra Nevada. A pesar de que las placas tectónicas formaran los Pirineos 20 millones de años antes que los Alpes, se puede considerar como una cadena montañosa joven. Un sistema de 450 kilómetros de longitud y unos 100 de ancho. Desde Gavarnie, el macizo calizo más alto de Europa, podemos observar el Monte Perdido, segunda cima tras el Aneto de 3.404 metros. Gavarnie es un lugar extraordinario por otras razones, especialmente por su cuenca con forma de cazuela visitada por los turistas a lomos de mula. Es impresionante caminar a través de este paraje situado en el Parque Nacional de los Pirineos. La vista es impresionante y cuanto más te adentras en el gigantesco anfiteatro, mayor es la sensación de opresión en este lugar a 1.600 metros de altitud, donde los picos de los alrededores, de casi 3.000 metros, se entremezclan con las nubes. Este círculo fue horadado hace 20.000 años por un glaciar del Cuaternario que se deslizaba de Gavarnie hacia Lourdes, arrastrando grandes rocas. Las aguas que fluían hacia el río Po aceleraron la erosión de la piedra caliza. La depresión se intensifica por las 13 cascadas que discurren por sus paredes. La más grande de las cascadas, que posee relativamente poco caudal, se precipita desde una altura de 423 metros. Como consecuencia de la magnitud de la caída, las aguas provocan un espectacular efecto. La cascada de Gavarnie es la mayor de Europa. Alimentado por 12 glaciares, el Krimler Age se desliza hacia el valle de Salzach. Nos encontramos de nuevo en Austria, en el oeste del país entre Innsbruck y Salzburgo. Deslizándose por las laderas de Hohe Tauern, el río da lugar a cataratas consideradas como las más poderosas de Europa y las más espectaculares de los Alpes, las cataratas de Krim.
La cascada está dividida en 3 caídas de casi 200 metros cada una. Con una altura total de 480 metros, es una de las cataratas más grandes de Europa. Antes de llegar a la frontera alemana, el río Rin hace una exhibición de su poder. En Neuhausen, Suiza, se precipita con toda su fuerza desde 23 metros. Esta altura puede parecer insignificante comparada con otras cascadas, especialmente con las que hemos visto, pero es su anchura la que nos llena de emoción. En el momento de la caída, el Rin tiene un cauce de 150 metros, lo que convierte a Neuhausen en la catarata más ancha de Europa. En una caída sin fin, las aguas arrastran un tremendo caudal de 600 metros cúbicos por segundo. En Islandia, un terremoto fue el origen de una gran abertura que dio nacimiento a una de las más majestuosas cascadas. Gullfoss, la catarata dorada, queda adornada por el arco iris que forma el agua pulverizada. El agua cae desde 33 metros a través de una serie de cascadas y parece desaparecer entre las abruptas paredes de un estrecho corredor. Más numerosas que en ningún otro lugar del mundo, las cataratas han encontrado un país perfecto, Noruega. Deslizándose por las laderas del macizo escandinavo, miles de ríos noruegos vienen a desembocar en los fiordos. Los fiordos son grandes valles de hielo que adentran el territorio noruego en el mar. Sognefjord es el mayor de los fiordos noruegos. Alcanza los 210 kilómetros si incluimos uno de sus brazos, el Lustrafjord, que se prolonga en tierra. Como un gran pasaje tierra adentro, el Sognefjord fue escenario de batallas navales hace 1000 años. Posteriormente, en el siglo XIX, Eduardo II de Inglaterra se entusiasmó con su belleza y se convirtió en uno de sus lugares de vacaciones preferidos. Hoy es el punto de partida de un recorrido por una de las regiones noruegas más benignas, el Sognefjordani. La distancia entre las paredes es de 8 kilómetros, pero lo que cautiva realmente son los 1.600 metros de su altura sobre las aguas de Sognefjord. Esta es solo una parte del inmenso fiordo que prolonga sus impresionantes paredes 900 metros sobre la superficie del océano. Los 1.310 metros de profundidad le convierten en el fiordo más profundo de Europa. Si consideramos la altura total de la pared bajo y sobre el agua,
Estas gigantescas dimensiones superan a las de los grandes cañones, como el del Colorado, de 1.600 metros de profundidad. Como los fiordos, los ríos han sido siempre utilizados como vías de comunicación. Gracias a su longitud, lo que le convierte en el río más largo de Europa, el Danubio ha hecho más fácil las grandes trashumancias de los rebaños en cada estación. Su curso comienza en Alemania y atraviesa 350 kilómetros de Austria. Como una encrucijada entre el este y el oeste, sus orillas austriacas han servido de cuna a tres grandes civilizaciones: latina, germánica y eslava. Su valle, el único pasaje de oeste a este, ha visto cómo era atravesado por las legiones romanas, los hunos, los celtas, los francos y más recientemente por las tropas napoleónicas. En Viena influenció el mundo de la música. Haydn, Mozart, Beethoven y otros músicos se vieron inspirados por sus ondulaciones. Johann Strauss inmortalizó este río en uno de sus famosos valses, el Danubio Azul. Desde Viena, el Danubio alcanza la altiplanicie y discurre a través de la frontera eslovaca. Después, corta la llanura húngara de norte a sur. Más tarde, gira en dirección este, perfilando la frontera entre Bulgaria y Rumanía, que también cruza en su camino hacia Ucrania. Exhausto tras un recorrido de 2.850 kilómetros, el Danubio forma un gran delta. En este punto de su recorrido, se divide en varios brazos y fluye a 6.000 metros cúbicos por segundo. Este delta, el más grande de Europa, cubre 5.640 kilómetros cuadrados de terreno continuamente cambiante. Es un refugio sin igual para una gran variedad de fauna. Con sus 250 especies de aves, el delta posee la fauna ornitológica más rica del mundo. Finalmente, a través de varias bocas repartidas a lo largo de 80 kilómetros, el Danubio desemboca en el Mar Negro, nexo entre Europa y Asia. El lago húngaro Balatón tiene el aspecto de un mar interior. Cubre 591 kilómetros cuadrados y es uno de los más grandes de Europa central y occidental. Su longitud se aproxima a los 100 kilómetros. La península de Tihany es una colina erigida en el centro del lago, el único obstáculo que rompe la regularidad de su contorno y lo divide casi por la mitad. La península ofrece una vista privilegiada del lago y es uno de los lugares vacacionales más famosos. El lago Balatón es un lugar muy apreciado. Gran número de turistas disfrutan de esta inmensa masa de agua perfecta para nadar y navegar. Masury, en Polonia,
es una región muy popular entre los turistas. En esta zona no hay un lago, sino miles de lagos. Es por esto que la región es llamada el país de los 1000 lagos. En realidad hay más. Si tenemos en cuenta los lagos que se extienden en una hectárea, encontramos más de 2000. Los lagos están unidos por una intrincada red de canales y ríos que cubren la quinta parte de la región. Con unas costas plagadas de bahías, penínsulas y pequeñas islas, los lagos de Masuri constituyen un lugar ideal para cualquier actividad o deporte náutico. Tan solo un poco más al sur se encuentra el bosque de Bielowieża, con una gran extensión de 130.000 hectáreas, 50.000 de las cuales se encuentran en Polonia. Es uno de los bosques más extensos de Europa. Un parque nacional que fue creado en 1921 en una zona del bosque para conservar su primitivo aspecto. Gracias a esta protección, es posible encontrar entre árboles de incluso 400 años de edad otro tipo inesperado de gigantes, los bisontes. Después de haber sido cazados hasta primeros de siglo, han encontrado la paz y se han reproducido en este bosque. Hoy, ya seguros, aparecen en los claros para comer la gruesa hierba. En Elche, España, las especies vegetales no son típicamente europeas. Pero esta región cercana a Valencia, a lo largo de la costa mediterránea, es uno de los puntos más cálidos del continente. Sevilla, la ciudad más calurosa de Europa, se encuentra próxima. En este particular contexto se desarrolló el bosque de palmeras de Elche, el más grande de Europa. Este lugar bien cuidado es el Jardín del Cura. Aquí crece una gran variedad de plantas poco comunes en esta latitud. Recientes estudios han demostrado que hace 1100 años una vegetación incipiente cubría grandes extensiones de Islandia. Pero hoy, la isla, barrida por los vientos polares, muestra una superficie plagada de franjas así como de fenómenos geológicos, sobre todo en la región de Geysi. Islandia, uno de los mayores lugares volcánicos del mundo, ofrece un singular espectáculo de sifones de agua caliente. Strókur es el mayor de los geyser. Forma una burbuja que asciende por un conducto y es expulsada a más de 20 metros de altura.
La isla de Sicilia, a la sombra del Etna, es conocida por su actividad volcánica. A primera vista, el Etna se muestra pacífico. En sus laderas se pueden ver multitud de casas y granjas. El suelo, fertilizado por las cenizas volcánicas, atrae a los granjeros. Y los viñedos producen un vino excelente. Una observación más concienzuda nos muestra la dureza de las cumbres del Etna, que 7 meses al año están cubiertas de nieve. Una situación sorprendente para este cono de 650 kilómetros cúbicos que alcanza los 3.350 metros de altitud y que se encuentra a menos de 20 kilómetros del mar. Pero el Etna es sobre todo un volcán, el más grande de los volcanes europeos, con un palmarés impresionante. 135 erupciones han sido registradas a lo largo de la historia. Cuando se despierta, nada puede detenerlo. Fluye alcanzando casi los 1000 grados centígrados y desciende inexorablemente por las laderas de la montaña. Cuenta la leyenda que Encelado, el gigante mitológico vencido por Atenea, es prisionero del volcán y que cada vez que se mueve, Sicilia tiembla y retumba. Tras las explosiones volcánicas, miles de islas se crearon, destruyeron y transformaron en el mar Egeo. Hoy, con más de 2000 islas, Grecia posee el litoral más largo de Europa, 15.000 kilómetros de costa. Estas islas mediterráneas no sufren prácticamente la acción de las mareas. Todo lo contrario de lo que ocurre en el Canal de la Mancha, donde la variación entre los niveles de las mareas es enorme. En Normandía, Francia, se dan las diferencias más notables. Un poco más al sur, el océano Atlántico adorna las playas con sus blancas olas. Como por error, la naturaleza añadió un tercer color, el verde de los pinos que bordean la costa. La colosal duna de Pilá, con sus 60 millones de metros cúbicos, choca contra los árboles como un gigante amarillo. Llega a los 104 metros de altura. Sin embargo, debido a su variación anual, su altura tiende a decrecer. La duna tiene 2.700 metros de largo y 500 de ancho. Ya en la costa, desciende en una suave pendiente bañada por la brisa del mar. Aquí, la progresión es visible. Algunas plantas se las han arreglado para echar raíces. En la zona del bosque, la superficie desnuda posee un desnivel de más de 30 grados. Frente a la duna,
Un canal sigue la costa hacia la dársena de Arcachon. Más allá, el viento arrastra arena de las orillas que posteriormente deposita sobre las dunas, renovándose así constantemente. La duna se adentra en tierra, cubriendo los árboles a su paso, que permanecerán enterrados durante siglos. Más al sur, en el límite del continente, encontramos otra duna, Doñana. La naturaleza de las plantas es distinta y, por tanto, también el tamaño de la duna, que solo alcanza los 34 metros de altura. Por el resto, la similitud es absoluta. La misma amenaza pende sobre los árboles, el mismo viento del mar trae arena y mueve la duna. Sin embargo, la velocidad de avance es notable. Se mueve de 5 a 6 metros por año. Aquí, mucho más al norte, en Irlanda, el océano Atlántico rodea el frente oeste del continente. El mar está enzarzado en una pelea con otro gigante peculiarmente violento. Los acantilados de Moher se levantan sobre el océano. Los frecuentes derrumbamientos nos indican la violencia con la que el mar asalta los acantilados. Estos extraordinarios acantilados se elevan hasta la impresionante altura de 200 metros sobre el mar. La torre de O'Brien fue construida el siglo pasado sobre el punto más alto de estas rocas. A lo largo de una estribación de 8 kilómetros, las vacas parecen ignorar la titánica batalla que se libra más abajo. El viento penetra en las grietas. Retenido por los acantilados, asciende barriendo las paredes. Las gaviotas, acostumbradas a utilizar las corrientes ascendentes, construyen sus nidos a mitad de camino de la cumbre. Más al norte, la costa se eleva aún más. Las Islas Feroe nos muestran los acantilados más altos de Europa, los de Slidvig. Parece que la naturaleza hubiera elegido estas paredes para probar, como si de una paleta se tratara, todos los colores de los diferentes paisajes del mundo.
Los acantilados de Slivlik se elevan a más de 600 metros y se encaran al océano como el punto de partida para su conquista. La mayoría de las gaviotas tan solo se preocupa de aprender las técnicas más básicas de vuelo para así poder abandonar la costa y conseguir alimento. Juan Salvador Gaviota pasó el resto de sus días solo. Voló más allá de los lejanos acantilados. Con el mismo control interior, voló a través de espesas nieblas marinas y las atravesó en busca de cielos deslumbrantes.